Buenos días, compañeros. Vamos a ver ahora una resolución de un circuito en corriente alterna mediante el análisis de mallas. Recuerde usted que el análisis de mallas se basa en principalmente la ley de tensiones de Kirchhoff y se complementa en caso de situaciones especiales, cuando hay fuentes de corriente, con la ley de corrientes de Kirchhoff. Pero vamos a analizarlo y vamos a ver cómo es la solución de este problema. Ok, entonces, aquí lo primero que hay que notar es que el problema, más bien las variables del problema, pues ya están especificadas en términos, por ejemplo, de ohms en el caso de los conductores, perdón, de los inductores y de los capacitores. Y también ya tenemos nuestras fuentes de voltaje y de corriente, pues en el dominio fasorial, ya no están en el dominio del tiempo. Puede ser que el dominio del tiempo siempre va acompañado de una t en el argumento de la frecuencia angular, y en este caso, pues cuando pasamos al dominio fasorial, solamente se considera el, la fase de la senoide, ¿verdad? En este caso es 90 y en este caso es 0. Muy bien, ya con esto podemos determinar que podemos hacer un cálculo más fácil, más sencillo, porque no tengo que hacer conversiones de reactancias de capacitores e inductores, debido a que no tengo los valores de henrios ni de faradios. En el caso de inductores son los henrios, obviamente, y en el caso de los capacitores, pues son los faradios. Muy bien, ya con esto determinamos que podemos hacer una solución directamente. ¿Qué es lo que procedemos a hacer? Recordemos, en análisis de mallas siempre son básicamente los mismos pasos. Primero vamos a hacer un trazado de las direcciones que yo voy a determinar o que yo voy a asumir, en las cuales fluyen las corrientes de malla I1, I2 e I3. Y las tres están fluyendo en el mismo sentido. En este caso, pues es un sentido horario. ¿Ok? Muy bien. Pasamos a trazar las polaridades de las corrientes de malla. En este caso es así. Recuerde que siempre por donde entra la malla en un inicio, pues se hace positivo la polaridad del elemento, y por donde sale, pues estaríamos hablando de la polaridad negativa. ¿Ok? Las fuentes, esas se quedan tal cual. Eso no podemos hacer, no las podemos polarizar debido a que ya están polarizadas desde el inicio del problema. Ya tenemos entonces la polarización para poder hacer los trazados de las ecuaciones de las tensiones de Kirchhoff. En el primer caso vamos a hacer el cálculo de la primera malla, que es esta que está aquí. Pero tenemos una situación aquí excepcional, la cual es que tenemos una fuente de corriente. ¿Qué es lo que pasaría si nosotros quisiéramos hacer la ley de tensiones de Kirchhoff en esta malla? Pues bueno, aquí no habría problema, no habría inconveniente y se puede aplicar la ley de Ohm sin problema, porque tengo el valor de la impedancia o la reactancia en este caso, que son J2, lo puedo multiplicar por la corriente I1 y fácilmente puedo calcular la tensión de esta parte. También en el mismo caso es aquí, J10 por I1, más sin embargo, cuando yo llego a la fuente de corriente, pues aquí yo no tengo un valor de resistencia, no tengo un valor de impedancia, por lo cual no puedo aplicar la ley de Ohm para poder hacer la conversión de todas las tensiones a valores de corrientes de malla. Por lo tanto, no puedo aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff directamente en esta malla. Pero, si recordamos en las situaciones o en los casos donde teníamos fuentes de corriente, recordaremos que tenemos dos situaciones. Una donde la fuente de corriente está en una esquina del circuito, o sea, hace que no tiene una malla después o a un lado, ¿verdad? No está la fuente entre dos mallas, vaya, más fácil comentarlo así. En este caso, cuando tenemos una fuente y donde no hay otra malla aquí, pues directamente sabemos que la corriente I1, ¿sí?, es igual a lo que vale la fuente de corriente. ¿Por qué positivo? Pues porque la fuente o el flujo que yo estoy asumiendo como I1 va en el mismo sentido que la fuente de corriente, o sea, en el sentido horario.
Aquí es muy fácil verlo. Si seguimos el recorrido de la corriente, entra así o sigue este sentido. Por lo tanto, la flecha va hacia arriba, el sentido va hacia arriba, es positivo. En caso contrario, si esto fuera hacia abajo, pues la corriente aquí tendría un valor negativo en caso de que fuese así. Muy bien, ya con eso yo ya determiné que esa corriente de 5 amperes, pues es mi ecuación número 1 o es el valor de la corriente I1. Muy bien, ya tengo ese valor la primera ecuación. Hay que recordar siempre que tantas mallas yo tenga, tantas ecuaciones voy a obtener. Aquí tengo 3 mallas, obviamente voy a obtener 3 ecuaciones. Ecuación número 2. La ecuación número 2 la voy a hacer de este lado y va a ser una ley de tensiones de Kirchhoff de la malla 2, que es esta que yo tengo aquí. Muy bien, entonces, si recordamos la analogía o la solución o la propuesta que nos dice Kirchhoff para poder o sus teoremas o sus leyes para poder resolver estos análisis de mallas, recordaremos que tenemos que seguir el recorrido de la corriente a través de todo el lazo cerrado. Entonces vamos a seguirlo y vamos a ver que empezamos por un positivo de la bobina, en este caso que vale J10, y si recordamos un poquito, hay que cambiar todo esto a términos de corriente de malla mediante la ley de Ohm. Por lo tanto, tengo la resistencia o la impedancia, en este caso J10, por la corriente, en este caso es I2 positivo, es el positivo, estamos entrando por el positivo, por la polaridad positiva. Y esto, si se fijan, es como si fuera la ley de Ohm. B es igual a I por Z, Z donde es la impedancia. Recuerden que estamos trabajando en circuitos de corriente alterna. La impedancia sustituye la resistencia. La corriente que esa sigue siendo la misma y el voltaje que sigue siendo el mismo. Esto entonces es como si hiciéramos una analogía de un voltaje. Más sin embargo, recordaremos, o si nos ponemos, o si apreciamos aquí en el circuito, veremos que tenemos una polaridad negativa por donde está entrando la corriente I1. Por lo tanto, está afectando el voltaje que tenemos en nuestra fuente, en nuestro inductor. Por lo tanto, también yo tengo que considerar esa contribución que tiene la corriente I1 en el elemento de la bobina. Ahí está, menos J10. Seguimos el recorrido, entramos por el positivo, más sin embargo recordemos que los capacitores tienen ese inconveniente de que se vuelve un número negativo cuando hacemos los valores de reactancias capacitivas. Entonces sería más menos J2, ¿verdad? Porque es el valor que yo tengo como J2 negativo y sigue siendo positivo, o ponerlo de esta manera, más menos J2 por la corriente I2 menos, pasa el mismo caso, entrar por el negativo, menos J2 de la corriente, en este caso I3, que es la que está dando por el negativo, ¿verdad? Muy bien. Por el negativo del elemento, perdón, este que está aquí abajo. Porque estamos haciendo el análisis de la malla número 2. Y por último nos queda solamente expresar pues la resistencia, entra por el positivo. Aquí no tengo otra corriente que esté afectando a ese elemento, entonces queda solamente como 8 y 2. Y si recordamos, las leyes de Kirchhoff siempre nos comentan que hay que igualar a 0. Muy bien, solamente quedaría pues aquí en este caso ordenar la ecuación menos J10 de I1, está solo, queda solamente un término de I1, y 2 más todo lo que pertenece al I2 pues sería el 8, que ya lo tenemos aquí, este que está aquí, y J10, que es esto que está aquí, esto que está aquí, menos J2, pues es muy fácil, nos quedaría entonces J8. Y esto pertenece al I2. Y por último, menos con menos da más J2 de I3. Y esto sigue siendo igual a 0. Y con eso yo tengo mi ecuación número 2. Por último, vamos a hacer una ley de tensiones de Kirchhoff de la malla 3,
para poder solucionar todo el circuito en estas 3 ecuaciones. Vuelvo a repetir, tantas mallas, tantas ecuaciones, y hacemos el mismo procedimiento. Vamos a hacerlo un poquito más rápido, al cabo ya sabemos cómo se resuelve. De I1 estaríamos viendo esta parte de aquí. Si nos podemos apreciar, aquí hay algo muy simple o muy sencillo de ver, y es que todo lo que esté fuera de la malla, todo lo que esté fuera de la malla que yo estoy analizando, tiene un negativo. ¿Se fijan? En esta malla, que es la malla 2, este valor tenía un negativo con la I1 y este valor tenía un negativo con la I3. Entonces podemos aprovechar ese pequeño truco, vamos a decirlo de esa manera, para poder hacer una ecuación mucho más rápida y más sencilla de analizar. Por ejemplo, aquí en este caso, todo lo que esté I1, como no está perteneciente o no es lo que yo estoy analizando en la malla 3, pues este valor va a tener un valor negativo, ¿verdad? En este caso va a ser menos J2 de I1, ¿sí? Y 2 también es una malla que no es la que yo estoy analizando, entonces es el mismo procedimiento, negativo del negativo más J2 de I2 y más. También recordemos que todo lo que pertenece a la malla, bueno, en este caso vuelvo a repetir, todo lo perteneciente a la malla es positivo, tiene esa característica. Este pertenece a la malla porque es I2, es positivo. Este pertenece a la malla 2, es positivo. Se hace negativo por el signo de la J, pero de inicio es positivo. Y esto también es positivo. Aprovechando eso, entonces vamos a hacer el número imaginario, que es 4. Nada más tengo una fuente resistiva, un elemento resistivo, que es 4. Y menos, pues solamente hay que sumarlos. Hay que sumarlos y esto pertenecen a I1. Si hacemos el recorrido, notaremos que esta entra por el positivo, el recorrido del flujo de la corriente de malla 3. Y si hacemos el movimiento de una vez hacia el otro lado al igual, pues solamente cambia su signo, como 20 ángulo de 90 grados. Con eso yo ya puedo introducir las ecuaciones en una calculadora, en un software o lo que yo tenga a la mano. En este caso yo voy a usar la calculadora, una Texas TI Titanium, TI 89 Titanium, para poder resolver las ecuaciones. Vamos a ponerla aquí. Son 3 ecuaciones. 3 ecuaciones, solamente queda vaciar. 1, 0, 0. Recuerde que no sé si en todos los modelos de calculadoras, pero en este particularmente todos los números polares se deben de especificar como con paréntesis. Y las Jotas, aquí no hay problema, pero recordemos que se debe utilizar la I, no de la letra, no de la variable, sino la I de números imaginarios. Ya dependerá de su calculadora o de su software lo que usted tendría que utilizar. En este caso es igual a 0. Y por último 2i 4 menos 4i y menos paréntesis 20 ángulo de 90. Solucionamos y tenemos nuestras cantidades en números rectangulares. Yo les recomiendo que siempre los términos de voltaje o de corriente pues los pasen a términos o a números polares para, pues en este caso, ya en futuros problemas ustedes puedan ver ya los desfasamientos que tienen la corriente y los voltajes cuando estamos aplicando los análisis de potencia. Entonces 3.59 ángulo de 55.008 y 6.12 ángulo de menos 35.21 y no dejan de ser amperes. Esa es la solución que la calculadora me arrojó en términos de valores polares.
Y con eso pues ya terminé de analizar mi circuito por la metodología de mallas.